A lo largo de nuestras series favoritas, siempre existen esos momentos que, bajo la máscara de la comedia o la aventura, esconden una realidad dentro de su mundo tan pesada que cambia por completo cómo vemos la historia. A veces son solo curiosidades, pero otras veces son hechos canónicos que pasan desapercibidos, dejando marcas permanentes en sus universos. En el video de hoy, vamos a ir más allá de la superficie. Vamos a explorar esos detalles oscuros, teorías confirmadas y realidades crudas que hacen que estas caricaturas dejen de ser simples dibujos. Pero el Alien X puede arreglarlo, ¿cierto? ¿Cierto? El Alien X puede hacer muchas cosas. Ambos estamos de acuerdo que pueden. Bélicos. Sí. Bien, pero la próxima vez el universo todo lo que hay en ese estudio no vengan a jugar conmigo. Solo una réplica. Empecemos con un hecho que fue utilizado para tapar huecos argumentales y cambios en los diseños de la serie. ¿Recuerdan la frase "un hechicero lo hizo"? Bueno, su equivalente en Ben 10 es "un celestial sapien lo hizo". Esto se explica principalmente en los episodios Adiós y Gracias por todos los Asmodees y el universo contra Tennyson. En el primero, Ben falla al intentar detener la destrucción del universo por el aniquilado. Al no tener otra opción, utiliza a Alien X para crear una réplica casi exacta de su realidad. Aunque en su momento la serie no le dio importancia a lo ocurrido. Pero cuando lo piensas detenidamente, Ben literalmente lo perdió todo. Sus amigos, su familia y cada batalla que ganó se esfumaron. Pero, temporadas después, Ben es enjuiciado por haber hecho esa copia de su universo. Durante el juicio se revela que los cambios de diseño, e incluso de personalidad de Ben y otros personajes, es producto de los Celestial Sapien. Además, esa explicación podría justificar las alteraciones en las líneas temporales de Ben 10.000, ya que serían producto de los Celestial Sapiens, quienes viven modificando la realidad de ese universo constantemente. Y si lo piensas, también eso explicaría tramas rebuscadas como la de las raíces, que te pone a pensar si ese arco tan enredado fue producto de la reconstrucción. Pero lo más insensible de ese capítulo fue la reacción de Ben. Tras replicar todo, simplemente pasa del tema y no le da importancia. Esa falta de sensibilidad choca con su personalidad heroica de querer salvar a todos. Sin embargo, para esos cambios bruscos de actitud, también podemos decir que un Celestial Sapien lo hizo. El deseo secreto de Timmy. El deseo. Este es uno de esos hechos que, desafortunadamente, son canon. Y no es porque sea algo tétrico o perturbador, sino porque destruye lo que hasta ese momento funcionaba como un posible final y epílogo perfecto de la serie, el cual fue el especial Cazadores de Canales. Me refiero, por supuesto, al episodio El deseo secreto de Timmy. Este especial nos cuenta que, para evitar crecer y perder a sus padrinos, Timmy cometió un crimen que rompió las reglas y afectó a todo el universo. Timmy pidió un deseo secreto para que nadie en el mundo envejeciera, permitiéndole conservar a sus padrinos por más de 50 años mientras él sigue teniendo 10. Básicamente, Timmy cometió un crimen contra la naturaleza, deteniendo el desarrollo biológico de miles de millones de personas. Piensen en las consecuencias. Parejas que nunca pudieron tener hijos, manteniendo a mujeres en estado de gestación de manera indefinida, o ancianos que sufren todo tipo de enfermedades y no pueden morir porque Timmy congeló el ciclo de la vida. Es algo parecido a lo que hizo Rick cuando mantuvo retenido a su vecindario en el mismo día en el que perdió a su familia, solo que él no detuvo el tiempo, pero sí evitó que las personas murieran. Lo que hizo Timmy fue un secuestro existencial a escala global. Es comparable a una dictadura totalitaria que controla el tiempo de su mundo. Es el concepto de Peter Pan llevado al extremismo, ya que es un individuo con poder absoluto que prefiere que el mundo entero sufra un estancamiento eterno antes que enfrentar su propia madurez y soledad. Siendo esto la cosa más egoísta que ha hecho Timmy Turner, esto marcó un antes y un después para la serie. Muchos dicen que después de este especial la serie empezó en ese tornado de decadencia.
arruinando aquel epílogo visto en Cazadores de Canales, donde se nos decía que Timmy tendría sus padrinos hasta casi su adultez sin necesidad de hacer algo tan sucio. En esencia, ambos especiales trataban de evitar crecer, pero en uno era un intento más inocente, de evitar perder lo único que le daba felicidad en su miserable vida, mientras que en el otro parecía que Timmy solo era un egoísta que no quería perder el poder de ser casi un dios con sus padrinos mágicos. Después de Cazadores de Canales, además de los especiales de los Pixies y los crossovers, la serie empezó a caer. En Latinoamérica, los derechos de las primeras temporadas se quedaron en Disney XD, mientras que la parte de Nickelodeon mostraba el desgaste de escribir episodios. A excepción del crossover con Jimmy Neutron, Nickelodeon siguió explotando la franquicia añadiendo personajes como Puff, Sparky y Chloe, para evitar que el barco se hundiera. Aunque la serie inevitablemente terminó siendo cancelada, había algo de esperanza, ya que la serie más reciente de Netflix, Un Nuevo Deseo, abordó mucho mejor los conceptos. Ahí vemos a un Puff ya adulto y transformado en Perry, un padrino independiente, y se juega con la ambigüedad de lo que pasó con Timmy, dando a entender que al final sí había pagado las consecuencias de sus actos, aunque se reveló que ese personaje no era él, dando esperanzas de que finalmente logró avanzar y pudo tener su final feliz. Los escritores de esta nueva entrega intentaron arreglar los huecos argumentales de las últimas temporadas, como cuando enviaron a Puff a la escuela de magia o la desaparición de Sparky. El último cabo suelto era Chloe, la niña que compartía los padrinos en la recta final de serie, pero quién sabe, aunque esta nueva serie estaba manejando todo el desastre de la serie original de gran manera, pero tras su aparente cancelación dejó la franquicia una vez más sin rumbo. Pero en fin. Al final del día, tanto Cazadores de Canales como El Deseo Secreto son canon, aún con sus inconsistencias. Se le puede dar sentido de manera rebuscada, pero como con todos esta clase de productos, la decisión queda en manos del espectador tomar ciertas cosas como canónicas o no. Lo guardaba en el bolsillo para compartirlo contigo. ¡A comer! ¿Y las bombas? Este es uno de los hechos canon más conocidos, pero no por eso menos inquietantes cuando conoces bien lo que pasó en la vida real. Como sabrán, Fondo de Bikini está ubicado geográficamente en uno de los sitios donde se realizaron las mayores pruebas nucleares de la historia. El nombre de la ciudad está directamente ligado al atolón de Bikini, el lugar donde Estados Unidos detonó 23 armas nucleares durante la Guerra Fría. Se ha confirmado que la ciudad está situada justo debajo de la zona de impacto de estas pruebas. Algo muy curioso, y que a veces no pensamos demasiado, es que los personajes no son caricaturas por puro azar, sino que son seres mutantes. El hecho de que luzcan así es el resultado de estar expuestos por décadas al agua radiactiva. Su inteligencia, su capacidad de hablar y su anatomía deforme e irreal son producto de la radiación ionizante que alteró su ADN, y podríamos decir que hasta su percepción de la realidad. La serie nos muestra un mundo donde las pruebas nucleares tuvieron consecuencias tan graves que fueron capaces de mutar a toda la fauna marina, creando sociedades y civilizaciones avanzadas que imitan la nuestra, pero siendo en esencia una fauna radiactiva y alterada genéticamente. Fondo de Bikini es un ecosistema postnuclear que intenta simular la vida humana utilizando los restos de basura que caen del mundo de arriba. Aunque, ahora que lo pienso, ese filtro de caricatura podría ser simplemente el punto de vista que nos dan al espectador en la que una criatura marina mutante percibe su propia realidad. O bueno, tal vez ya es rebuscarle demasiado al tema. Aunque, hablando ya más a fondo sobre las pruebas nucleares de la vida real, este es un tema que demuestra la negligencia absoluta de las potencias que tenían la capacidad de fabricar y detonar bombas. Estas pruebas no solo borraron islas del mapa, sino que desplazaron a sus habitantes y crearon una contaminación radiactiva en el mar cuyas consecuencias totales seguimos sin comprender del todo a día de hoy. En muchos casos, se intentó solucionar el desastre creando tumbas de hormigón para sepultar los desechos, utilizando a reclutas militares y trabajadores que fueron enviados a esas zonas con una protección mínima o nula. Un ejemplo claro es el ataúd de hormigón en la isla Runit, atolón de Enewetak. Allí, miles de soldados estadounidenses fueron enviados a limpiar los escombros radiactivos tras las pruebas.
Muchos de ellos trabajaron sin trajes de protección adecuados, removiendo tierra contaminada con palas y bolsas de plástico. Al terminar, sellaron todo bajo un domo de concreto que hoy en día está agrietándose, filtrando material radiactivo al océano debido al aumento del nivel del mar. Más allá de que el origen de Fondo de Bikini se use como un dato curioso para una serie animada, la realidad es que fue uno de los momentos más bajos de la humanidad. Todo siendo una excusa para demostrar poder e imponerse ante otras naciones. Fue la decadencia humana en su máxima expresión. Todo lo que fue el sacrificio de ecosistemas enteros y de la salud de miles de personas en nombre de la carrera armamentista.